Hola a todos, estamos en Química para Bachiller. Bienvenidos un día más a mi canal de educación. Hoy vamos a hacer los ejercicios propuestos para la prueba de acceso a la Universidad de Madrid, en concreto la de junio de 2022. El ejercicio 1 dice así: considere los elementos A y B. Determinar configuración electrónica de cada grupo, el nombre, símbolo, grupo y periodo de cada elemento. Justificar cuál es el elemento de menor energía de ionización. Y por último, formular el compuesto que se forma entre los dos elementos, nombrarlo e identificar el tipo de enlace que presenta. Apartado A. Para el A, Z es igual a 9. Esto quiere decir que el elemento A tiene como número atómico 9. Como el elemento A es un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Por lo tanto, la configuración electrónica de A sería 1s2, 2s2, 2p5. En el caso del B, Z es igual a 13. También se trata de un átomo neutro, por lo tanto tiene el mismo número de electrones que de protones y su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2, 4, 10, 12 y 3p1. Recordar que para el orden de llenado he utilizado el diagrama de Moller. Vamos ahora con el apartado B. El apartado B te dice que identifiquemos nombre, símbolo, grupo y periodo. Sabemos que el mayor valor de n es el que determina el periodo. Y el grupo lo determina la suma de los electrones S más P y más D. Recordar que cuando el último electrón se encuentra en el orbital S, los elementos se encuentran en el grupo alcalino o alcalino térreo. Si el último electrón está dentro de los orbitales D, son los metales de transición. Y si el último electrón está en el orbital P, el grupo se llamaría, si es un P1, es el de los boroides, si es un P2, carbonoides, si es P3, nitrogenoides, si está en el P4, anfígeno, si es un P5, en los halógenos, y si es un P6, el gas noble. Para la sabemos que su n máximo es 2. N máximo es igual a 2, lo que significa que el periodo es 2. Recordar que hemos dicho que el grupo es la suma de orbitales S, P y D. Por lo tanto, S, 2 más D, 10 más P, vemos que son 5. Esto es igual a 17, por lo tanto, nuestro grupo es el grupo 17. Como hemos dicho que es un P5, el grupo 17 es el grupo de los halógenos. Sabemos que es un halógeno del periodo 2, por lo tanto nuestro compuesto es el flúor de símbolo F. En el caso del B, n máximo es igual a 3. Recordar que este valor de aquí determina el periodo, que es el n máximo, el P es el tipo de orbital y el 1 de aquí determina el número de electrones. Por lo tanto, este es el tercer periodo. Para el grupo es la suma del S más P más D, 2 del S más del D, que son 10, más P, que es 1. Esto es igual a 10 más 2, 12 y 13. Podemos decir que se encuentra en el grupo 13. El grupo 13 es el que termina en P1. En el orbital P solamente tiene un electrón. Por lo tanto, podemos decir que se trata del grupo de los boroides. Sabemos, por lo tanto, que es del grupo del boro y que está en el tercer periodo. Podemos decir, por tanto, que se trata del aluminio, cuyo símbolo es
al. El apartado C nos dice que determinemos el elemento con menor energía de ionización. Definimos la energía de ionización como la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo en estado gaseoso. La energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y disminuye conforme bajamos en el grupo. Podemos decir, por lo tanto, que la energía de ionización disminuye cuando bajamos y aumenta por aquí y disminuye por aquí. Nosotros lo que tenemos es un elemento del segundo periodo y un elemento del tercer periodo. Por lo tanto, podemos decir que el aluminio es el que tiene menor energía de ionización por estar en el tercer periodo. La explicación es que el aluminio, al tratarse de un elemento del tercer periodo, sus electrones se quitan con más facilidad porque están más débilmente atraídos por el núcleo. Por lo tanto, necesita una menor energía para poder arrancarlos. En consecuencia, su energía de ionización es menor. Y ya por último el apartado D, que te dice que formulemos el compuesto. Pues tenemos aluminio 3 más el flúor menos para dar AlF3. Este compuesto se llama trifluoruro de aluminio o fluoruro de aluminio, a partir de la nomenclatura estequiométrica y la nomenclatura de Stokes. Estos dos elementos están unidos mediante enlace iónico. Se considera un enlace iónico porque el aluminio es un catión grande, que transfiere completamente los electrones a los 3 átomos de flúor individuales, con un tamaño más pequeño, y esto hace que se cree un enlace iónico fuerte. Sin embargo, en el caso del tricloruro de aluminio se muestra una tendencia a formar enlace covalente. Esto es debido a que el cloro es un anión más grande y comparte los electrones en lugar de coger los electrones del aluminio. Vamos ya con el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice que respondamos a las siguientes cuestiones. El apartado A, nombrar los compuestos y decir qué tipo de isomería presentan, si presentan alguna. Y el apartado B, hay que sintetizar un compuesto. Lo primero que vamos a hacer es escribir la fórmula de los compuestos. Lo primero que vamos a hacer es la función que tiene. Vemos que esto es una acetona, que esto es un alcohol, que esto es un aldehído y que esto es un éter. Por lo tanto, esto es una cetona. Esto hemos dicho que se trata de un alcohol. Esto es un aldehído y esto es un éter. Lo siguiente, formular cada uno de los compuestos. En el caso de la acetona empezamos a numerar donde el grupo carbonilo esté más próximo. 1, 2, 3, 4 y 5. En el carbono 4 tenemos un sustituyente. Nuestro compuesto se llama 4-metilpentan 2-ona. Para escribir la fórmula molecular, lo único que tenemos que hacer es contar los átomos que hay de cada elemento. Por lo tanto, nuestro compuesto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y ahora tenemos que contar los carbonos que hay, los hidrógenos que hay y los oxígenos que hay. Hemos dicho que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y su fórmula molecular sería C5 y el sustituyente 6, H, 3, 6, 9, 10, 11, 12, H, 12O. Este sería la fórmula molecular de la acetona. En el caso del alcohol, para nombrarlo, hacemos lo mismo que en la acetona. El alcohol tiene que estar en la posición más baja. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4 y 5. En el carbono 3 tenemos un sustituyente. El compuesto se llama
3-metil-pentan-2-ol. Para la fórmula molecular también tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y su fórmula molecular es C6H14O. En el caso del aldehído, para nombrar los aldehídos, el carbono del carbonilo es el número 1, este sería el 2, este sería el 3 y este sería el 4. En el carbono 3 tenemos dos sustituyentes. Y nuestro compuesto se llamaría 3,3-dimetilbutanal. Su fórmula está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno, y su fórmula molecular sería C6H12O. Y por último, el éter. Tiene dos sustituyentes que tienen 3 átomos de carbono, por lo tanto a la derecha y a la izquierda tenemos el mismo sustituyente, que es un propil. Por lo tanto, nuestro compuesto se llama dipropil-éter. Para la fórmula molecular igual tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y su fórmula molecular es C6H14O. Los compuestos que presentan isomería son aquellos que tienen la misma fórmula molecular. Por lo tanto, podemos decir que el alcohol y el éter que tienen fórmula C6H14O son isómeros, y que el aldehído y la acetona también son isómeros porque tienen como fórmula molecular C6H12O. Ahora vamos a recordar un poco. Los isómeros pueden ser de cadena, que solo se diferencia en la disposición de los grupos CH en la cadena; de posición, que son aquellos que tienen el mismo grupo funcional pero en distinta posición; y de función, que tienen la misma fórmula molecular pero tienen distintas funciones principales. En nuestro caso, lo que nosotros tenemos son isómeros de función, porque tienen distintas funciones. Ahora, el apartado B te dice que se quiere sintetizar 3-bromohexano como único producto a partir de un alqueno. Formular la reacción, indicar de qué tipo es, la regla que sigue y el nombre del alqueno de partida. La reacción que nos pide es una reacción de adición electrófila. Este sería nuestro esquema general de la reacción. Nos dice que solamente obtenemos un único producto. Esto quiere decir que nuestro alqueno de partida es simétrico. Si por el contrario nuestro alqueno de partida fuese asimétrico, se obtendría dos productos, uno mayoritario y otro minoritario. Para determinar cuál es el producto mayoritario, este tiene que seguir la regla de Markovnikov. Vamos ahora a escribir la reacción. Nuestro compuesto más HBr para dar este sería el producto que obtenemos. Si lo nombramos 1, 2, 3 sería 3-bromohexano. Este es el ácido bromhídrico y este es el alqueno 1, 2, 3, hex 3-eno. Recordar que la regla de Markovnikov lo que dice que al introducir el HBr, el bromo va al carbono con menos hidrógeno y el hidrógeno va al carbono que tiene más hidrógeno. Es decir, que el bromo va al carbono más sustituido y el hidrógeno va al carbono menos sustituido. Vamos ahora con el ejercicio 3.
El ejercicio 3 dice así: una disolución que contiene iones mercurio y plata, se van añadiendo gota a gota otra disolución con iones yodato. Considerar que la adición de las gotas de yodato no produce cambio de volumen. Escribir los equilibrios de solubilidad de las dos sales. Escribir la expresión del producto de solubilidad en función de la solubilidad. Y por último, decir cómo va a variar la solubilidad de los yodatos de mercurio y de plata al añadir un exceso de yodato a la disolución. Recordar que los equilibrios de solubilidad son heterogéneos y están formados por sustancias sólidas y por sustancias en disolución acuosa. De forma general, un equilibrio de solubilidad se expresa así. Vamos a hacer ya el apartado A. Para el mercurio tenemos este sería el equilibrio de solubilidad para el mercurio. Y para la plata sería este. El apartado B te dice determinar la solubilidad. Nosotros lo que tenemos es una disolución que contiene iones plata y mercurio y que van echando gota a gota IO3 menos. Si nosotros cogemos el equilibrio del mercurio, aquí tenemos nuestro equilibrio de solubilidad y vamos a poner las concentraciones en el equilibrio en función de la solubilidad. Por lo tanto, en el equilibrio esto será S y esto será 2S. Definimos el producto de solubilidad como el producto del mercurio por la concentración de IO3 menos acuoso al cuadrado. Sustituyendo, por lo tanto, sería que es igual a S por 2S al cuadrado. Esto es igual a 4S al cubo. El valor del producto de solubilidad es conocido, por lo tanto, sustituyendo el valor de S nos da un valor de 3,68 por 10 elevado a menos 7 molar. Esto para el caso de mercurio. Para el caso de la plata lo que tenemos es, este es nuestro producto de solubilidad. Al poner la concentración en el equilibrio, en función de la solubilidad, esto es S y esto es S. Por definición, nuestro producto de solubilidad es igual a la concentración de la plata por la concentración de IO3 menos acuoso. Esto es igual a S por S igual a S al cuadrado. El valor de cada producto de solubilidad es conocido. Esto es igual a S al cuadrado y por lo tanto S es igual a 1,73 por 10 elevado a menos 4 mol partido litro o 1,73 por 10 elevado a menos 4 molar. Y ya el apartado C que te dice que cómo varía la solubilidad de los yodatos de mercurio y de plata al añadir un exceso de yodato. Aquí lo que se produce es el efecto del ion común, que te dice que la adición a un equilibrio de solubilidad de un ion común conlleva una disminución en la solubilidad del compuesto, ya que al aumentar la concentración de yodato, según Le Chatelier, aumenta la concentración de los reactivos, es decir, aumentamos la concentración de yodato de mercurio o de yodato de plata. Y esto se traduce a una disminución de la solubilidad, ya que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Vamos ya con el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice que tenemos una reacción química y es de primer orden con respecto a CHCl3 y de orden 1 medio con respecto a Cl2. Escribir la ecuación de velocidad y determinar el orden de la reacción. Deducir las unidades de la constante de velocidad.
y justificar cómo afecta la velocidad un aumento de volumen a temperatura constante y cómo afecta la velocidad con un aumento de temperatura. Apartado A. Lo primero que vamos a hacer es escribir la reacción. La reacción te dice que es de primer orden con respecto a CHCl3 y de orden 1 medio con respecto a Cl2. De forma general podemos decir que la velocidad de reacción es igual a la constante por la concentración de A elevado a alfa por la concentración de B elevado a beta, definiendo alfa y beta como el orden parcial de A y de B. Por lo tanto, en nuestra ecuación alfa es igual a 1 y beta es igual a 1 medio. El orden total es la suma de alfa más beta, por lo tanto el orden total de la reacción es 1 más 1 medio, que es igual a 3 medios. Este sería nuestro orden total. Nuestra velocidad de reacción sería, por lo tanto, esta sería nuestra ecuación de la velocidad y este sería, como hemos dicho antes, el orden total. El apartado B nos dice que deduzcamos las unidades de la constante de velocidad. Tenemos que las unidades de la velocidad son siempre las mismas, que son mol partido por litro por segundo. Estas unidades vienen de que la velocidad es igual a diferencial de la concentración de C, por ejemplo, partido por diferencial de T, que es la concentración partido por el tiempo. La concentración la ponemos en mol partido litro y el tiempo en segundo. Sabemos que la concentración, como ya hemos dicho antes, que la concentración de cualquier sustancia la ponemos en función de mol partido por litro. Ahora vamos a sustituir las unidades en nuestra ecuación. Mol partido por litro por segundo es igual a la constante, que son las unidades que queremos determinar, por la concentración, que sería mol partido litro, por esto de aquí, que sería mol partido litro elevado a 1 medio. Despejando K, por lo tanto, sería igual mol con mol se va, litro con litro se va. La constante, por lo tanto, es igual a mol menos 1 medio, litro elevado a 1 medio y segundo a la menos 1. O lo que es lo mismo, la molaridad elevado a menos 1 medio por segundo a la menos 1. Vamos con el apartado C, que te dice que justifiquemos cómo afecta la velocidad de reacción un aumento de volumen a temperatura constante. Al aumentar la concentración de los reactivos se incrementa la velocidad de reacción y al disminuir la concentración de los reactivos disminuye la velocidad de reacción. Vamos a recordar los factores que afectan a la velocidad de reacción. La temperatura, esto lo podemos ver a partir de la ecuación de Arrhenius. Al aumentar la temperatura aumenta el número de choques, por lo tanto aumenta la velocidad de reacción. La concentración, al aumentar la concentración de reactivos aumenta la velocidad y al disminuir la concentración de reactivos disminuye la velocidad. También depende de la naturaleza de los reactivos. Las reacciones de ruptura y formación de enlaces son más lentas. Las reacciones redox son más rápidas. Las reacciones gaseosas son más rápidas que las reacciones con sustancias en estado sólido. Y en los sólidos, cuanto más pequeño sea, mayor será la velocidad de reacción. Y la presencia de catalizadores, que también aumenta la velocidad de reacción. Cuando aumentamos el volumen a temperatura constante, lo que hacemos es disminuir la concentración de los reactivos. En consecuencia, disminuye la velocidad de reacción. Si, por ejemplo, nosotros tenemos 5 moles de sustancia en un volumen de 2 litros, nuestra molaridad se da de 2,5. Sin embargo, si ahora nosotros tenemos 5 litros, nuestra molaridad en cambio sería 1 molar. Por lo tanto, disminuye la concentración de los reactivos y en consecuencia disminuye la velocidad.
La velocidad hemos dicho que es igual a la constante por la concentración de A y por la concentración de B. Si aumentamos la concentración de A, aumentamos V, y si disminuimos la concentración de A, disminuimos la velocidad. Y ya por último, el apartado D, que te dice que justifiquemos cómo afecta la velocidad a un aumento de temperatura. Sabemos que al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de reacción y aumenta el valor de la constante. Esto lo podemos ver a partir de la ecuación de Arrhenius, que te dice que la constante de velocidad es igual a A por E elevado a menos E sub A partido por RT. Si ponemos logaritmos neperianos tenemos, por lo tanto, al aumentar la temperatura aumenta el valor de K. Como V es igual a K por A y por B, aumenta V porque aumentamos K. Y ahora vamos con el ejercicio 5, que dice así. El clorato de potasio en medio ácido reacciona con aluminio formándose tricloruro de aluminio, cloro molecular, cloruro de potasio y agua. Tenemos que formular y ajustar las semireacciones de oxidación y reducción, el ajuste de reacción iónica y molecular por el método de ion-electrón y calcular el volumen de una disolución de clorato de potasio de concentración 1,67 gramos partido litro que se necesitan para oxidar 0,54 gramos de aluminio. Vamos con el apartado A. Lo primero que tenemos que hacer es ver la especie que se oxida y ver la especie que se reduce. Por lo tanto, tenemos que ver los estados de oxidación del cloro y de aluminio. Lo primero que vamos a hacer es escribir la reacción. Te dice que el clorato de potasio en medio ácido reacciona con aluminio. Y se forma tricloruro de aluminio más cloro molecular más cloruro de potasio más agua. Esta es nuestra reacción sin ajustar. Ahora vamos a ver los números de oxidación que tiene cada elemento. Esto es más 1. Esto sería menos 6 porque 3 por menos 2 es menos 6. Por lo tanto, el estado de oxidación del cloro es más 5. Este sería más 1 y menos 1. Este sería 0. Este sería más 3 porque es el cloro que tiene menos 1 por 3, menos 3. Este sería 0. Este sería más 1, menos 1. Y este sería más 1 y menos 2. Tenemos que ver los que cambian. Y los que cambian es el cloro a este cloro y el aluminio a este aluminio. Los demás cloros se mantienen iguales y el hidrógeno y el oxígeno también. Por lo tanto, tenemos en el caso del cloro que pasa de estado de oxidación más 5 a 0. Y en el caso del aluminio que pasa de estado de oxidación 0 a más 3. Para el cloro lo que vemos es que disminuye su número de oxidación. Por lo tanto, lo que se produce aquí es la reducción, que es una ganancia de electrones. En el caso del aluminio lo que ocurre es que aumenta su número de oxidación. Por lo tanto, lo que se produce es la oxidación. Y esto se traduce a una pérdida de electrones. Recordemos que la reducción es en el cátodo y la oxidación en el ánodo. Por lo tanto, tenemos un par que sería Cl O3- barra Cl2 y el otro par que sería
el de aluminio sólido a aluminio. Por lo tanto, en el cátodo lo que ocurre es la reducción. Tenemos el ClO3- para dar el Cl2. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar los cloros. Aquí un 2, 2 por 3, 6. Aquí hay 6 oxígenos que se traducen aquí, por ser en medio ácido, a 6 moléculas de agua. Ahora los protones los tenemos que poner aquí. 6 por 2, 12. Pues 12H más. Ahora nos falta igualar las cargas. Aquí no tenemos nada, aquí tenemos menos 2 más 12, lo que nos quedan son 10 electrones. Más 10 electrones. 10 más 2 menos 12 más 12, 0. Igual que aquí. Y la oxidación, que lo que ocurre es que el aluminio sólido pasa a aluminio 3 más los 3 electrones. Aquí no hay ninguna carga, más 3 menos 3, 0. Esta sería nuestra reacción de reducción y esta es nuestra reacción de oxidación. El apartado B, ajustar la reacción iónica y la reacción molecular. Esto sería iónico. Ahora, para obtener la reacción iónica tenemos, si aquí tenemos 3 electrones y aquí tenemos por 10, lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar por 10 y aquí multiplicar por 3. 2 por 3, 6. Más 36H más 30 electrones para dar 3 Cl2 más 18H2O. Aquí sería 10 aluminio sólido para dar 10 aluminio 3 más 30 electrones. Si yo sumo estas dos reacciones, tenemos los 30 electrones de aquí con los 30 electrones de aquí y me quedaría 6Cl3- más 36H más 10 aluminio para dar 3 Cl2 más 10 aluminio 3 más 18H2O. Esta sería nuestra reacción iónica. Y ahora tenemos que hacer la reacción molecular. Esto de aquí se convierte en 6KClO3 más, esto es el ácido, por lo tanto sería 36HCl más 10 aluminio para dar 3 Cl2 más, esto sería el tricloruro de aluminio, 10 Al Cl3 más 18H2O. En nuestra reacción inicial nos dicen que también tiene cloruro de potasio. Por lo tanto, esto sería un 6. Esto sería la reacción molecular. Para saber si la reacción molecular es la correcta, tenemos que ver si hay el mismo número de átomos en un sitio que en otro. Comprobamos. Para el potasio aquí tenemos 6 y en el otro lado tenemos 6 también. Bien, para el cloro tenemos 6 aquí más 36 y en el otro lado tenemos 6 más 30 más 6. Vemos que son los mismos, serían 42 y 42, también está bien. En el caso de aluminio tenemos 10 aquí y aquí tenemos otros 10, también es correcto. Y por último el agua que tenemos aquí
36 y en el otro lado lo que tenemos es 18 por 2, que es igual a 36. Vemos que nuestra reacción molecular es la correcta. Y ahora llevamos con el último apartado, que te dice que calculemos el volumen de una disolución de clorato de potasio de concentración 1,67 gramos partido litro. Aquí, apartado C. Sabemos que la concentración de KClO3 es igual a 1,67 gramos partido litro. Y nos dicen que calculemos el volumen de KClO3. Y para ello nos da los gramos de aluminio. Lo que tenemos que hacer primero es calcular los moles de aluminio, a continuación los moles de KCl3, a continuación los gramos de KClO3 y por último, a partir de la concentración del clorato de potasio, calcular el volumen. Lo voy a poner aquí. Esto es lo que tenemos que hacer hasta llegar aquí. También he calculado la masa molar de KClO3, que es igual a 122,6 gramos mol. Y la masa molar del aluminio, que sabemos que es igual a 27,0 gramos mol. Lo primero que vamos a hacer es mirar la reacción, y la reacción te dice que 6 moles de KClO3 reaccionan con 10 moles de Al. Lo primero que vamos a hacer es calcular los moles de aluminio, y te dice que los moles de aluminio es igual a los gramos partido por la masa molar, o lo que es lo mismo 0,54 partido por 27 gramos mol y gramos. Gramos con gramos se va y esto nos da un valor de 0,020 moles de aluminio. Si miramos nuestra chuleta, ahora tenemos que calcular los moles de KClO3. Por lo tanto, ahora calculo los moles de KClO3, que esto es igual a los moles de aluminio, 0,020 por factor de conversión, que te dice que 10 moles de aluminio reaccionan con 6 moles de KClO3. Moles de aluminio con moles de aluminio se va y esto nos da un valor de 0,012 moles de KClO3. Una vez que tenemos los moles de KClO3, lo único que nos falta es calcular los gramos de KClO3, que esto es igual a los moles de KClO3 por el peso molecular del KClO3. Esto es igual. Mol con mol se va y esto nos da un valor de 1,47 gramos de KClO3. Todo esto de aquí lo podemos calcular directamente a partir de factores de conversión. Y podemos decir que los gramos de KClO3 es igual. Lo que hemos puesto es que 0,54 gramos de aluminio por el factor de conversión que relaciona los moles con los gramos. Y sabemos que un mol de aluminio contiene 27,0 gramos por el siguiente factor de conversión, que es la relación que existe entre los moles de aluminio y de KClO3, que son que 10 moles de aluminio reaccionan con 6 moles de KClO3. Y por último, que un mol de KClO3 contiene 122,6 gramos. Gramos de aluminio de aquí con los gramos de aluminio de aquí se van, los moles de aluminio con los moles de aluminio se van, y los moles de KCl
con los moles de KCl se va y lo que nos queda es un valor de 1,47 gramos de KClO3. Una vez que nos quedan los gramos, lo único que nos falta ya es calcular el volumen. Sabemos que en 1 litro de disolución tenemos 1,67 gramos. Mediante una regla de 3 sería que 1 litro contiene 1,67 gramos, por lo tanto 1,47 será X. X es el volumen, que es igual a 1,47 partido por 1,67 por 1 litro. Esto es igual a 0,88 litros. Otra forma de hacerlo sería el volumen de KClO3 es igual a los gramos de KClO3, que sería 1,47 gramos de KClO3 por el factor de conversión, que te dice que en 1 litro de disolución hay 1,67 gramos de KClO3. Gramos con los gramos se va y esto nos da un valor de 0,88 litros. Y con esto acabamos el ejercicio de hoy. Si valoras mi trabajo y te ha gustado el vídeo, ya sabes, regálame un like, deja un comentario y compárteme en tus redes sociales. Si todavía no estás suscrito a mi canal, ahora es buen momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.